Continuem així a Levante Televisió i ho fem en el Tot és Festa, parlant ara d'una cosa molt especial. Cada vegada que parlem de la festa fallera sempre diguem que és com l'au Fènix, que reneix de les seues cendres per a tornar a l'any que ve. S'imaginen vostès que de repent l'ave Fènix tinguera un final? Doncs bé, la nostra convidada d'esta nit s'ha encarregat de posar-li el final a l'ave Fènix. Es tracta d'esta novel·la que serà presentada a la ciutat de València d'ací a 7 dies. És a dir, tenim una primícia que recentment ha eixit del forn, que està calenteta encara, i que és el final de l'ave Fènix. Es tracta d'una de les 10 novel·les finalistes del Premi Planeta de 2007 i la seva autora, que vostès recordaran de seguida, és Marta Querol Benech. Ens toca ara parlar d'ella com a escritora valenciana, tot i que el món de la festa fallera la reconeix per ser la nostra fallera major de València de l'any 1988. Marta Querol, buena nit, buenas noches. Buenas noches. Decía yo que toda la Valencia fallera te recuerda como nuestra máxima representante de la fiesta, pero que de ahora en adelante hay que llamarte ya nuestra escritora valenciana, Marta Querol. Bueno, yo todavía lo de escritora lo llevo con alfileres, o sea, creo que me falta un poquito para poderme considerar escritora y es pasar la reválida con este libro y que realmente a la gente le guste, lo acepte y me consideren ellos escritora. O sea, yo creo que el que uno sea escritor o no depende de que uno escriba, sino de que otros le quieran leer. Y hasta ahora no sé si ese va a ser el resultado de este esfuerzo. Así que yo de momento soy proyecto de escritora, me encantaría serlo, es ahora mismo lo que más me gusta y ojalá sea así. Pues enseguida, si te apetece, Marta Querol, quedarte con nosotros. Por supuesto. Entramos más de lleno en esta novela, les contem a tots vostès este ave Fènix com vola i com acaba de volar, segons la nostra convidada d'avui, la nostra Marta Querol. Però abans, si vols, ens acompanyes als playbacks, saps tu com és això de les falles, que estan totes les comissions que no paren, i és que la Sala Canal cada dijous per la nit s'ha convertit en l'epicentre de l'espectacle a la nostra ciutat de València. Continua el concurs dels playbacks entre els majors, els infantils ja han acabat i cada falla aposta ben fort per aconseguir que la seva comissió s'enduga el gat a l'aigua. Una nit molt especial, com la de cada dijous a la Sala Canal, ja el sabeu, ahí estan les falles, entregant-se al màxim per a arreglar la final, per a plegar a aquest gran premi que cada any aconseguís que bé, que estiguen les falles donant amb tota la força i tota la il·lusió el que tenen tot, absolutament, tirant la casa per la finestra i guanyar aquest concurs dels playbacks de la Junta Central Fallera. Comentàvem abans que tenim una convidada molt especial, la nostra fallera major de València de 1988, no el diré, no lo voy a decir, Marta, yo creo que no me va a salir 88. Es que es complicadillo. Es complicado, sí. El 88, complicat, tú. Sí. Pero bueno, no pasa nada. Pero es bonito, ¿eh? Es bonito, es 88, es así redondito, chulito, está bien. Una cosa bien. Marta, supongo que lo de conseguir sacar esto adelante, el verlo así, como lo tengo yo ahora mismo, caliente en las manos y que se presentará, recordamos, la semana que viene en Valencia, sí, de aquí a una semana, tiene que ser una experiencia brutal, ¿no? Es muy emocionante, es muy bonito y es un poco la recompensa, un esfuerzo que no lo hice pensando en publicar, pero sí que una vez lo terminé y la familia pues me animó y me dijo que valía la pena, pues ya te entra el gusanillo de decir, bueno, pues esto conseguiré que vea la luz y sobre todo al quedar finalista del Planeta, pues parece que casi sea obligado el publicarlo, ¿no? Y lo que en un principio parecía algo fácil no lo fue y vérmelo ahora ya realizado, pues será un tópico, pero es un sueño, ¿eh? Yo no sé si la gente es consciente o no, no sé ni tan siquiera si tú eres consciente lo que supone una escritora novel, es decir, su primera novela, la escribe, no sabemos bien cómo y ahora nos lo desvelarás, lo presenta a los premios Planeta, que hoy por hoy son de los que más fuerza tienen en este país, ¿no? De los que más eco tienen social y culturalmente, y de 469 obras te cuelas entre los 10 primeros. Y digo te cuelas no porque no te lo merezcas, evidentemente, sino porque eres una escritora novel, porque el nivel de exigencia en ese concurso es altísimo y la calidad de este libro tiene que ser igual de alto cuando tú estás entre los 10 finalistas. ¿Cómo fue aquello de los Planeta? Pues la verdad es que fue inesperado, porque yo creo que nos presentamos muchos con la ilusión de estar ahí, pero sin creer realmente que vayas a llegar a nada. Yo sí, claro, evidentemente me conformaba con quedar entre los 10 finalistas, pero es que quedar entre los 10 finalistas ya era incluso algo irreal, por lo tanto ni siquiera me planteaba que esa fuera una posibilidad a la que yo llegara.
Me presenté también un poco de chiripa, porque cuando acabé la novela mi marido me dijo, pues esto está muy bien, esto hay que publicarlo, esto hay que hacer algo. Digo, y si tú y yo no conocemos a nadie en este mundillo literario, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, nada, lo mandamos a un concurso, a un premio, vamos a ver cuáles vienen ahora. Uy, el Planeta es dentro de 2 semanas, lo cierran. Y así fue, o sea, lo mandamos al premio Planeta como si hubiésemos tenido a lo mejor otro premio más cercano, pues lo hubiésemos mandado a otro. Y ahí se quedó. Y eso sí, luego ya tenías la intriga de ver si quedabas o no quedabas, iba aproximando la fecha de la entrega de los premios, que siempre es el mismo día, que es el día de Santa Teresa, y veíamos que no salían los finalistas, y yo ya pensé, pues si no me han llamado, no me han dicho nada, pues no he quedado finalista, lo cual era lo normal, ¿no? Mi primera novela la he mandado, dices, pues lo lógico es que no quede finalista. Llamé incluso para ver si me la podían devolver, por si me daba tiempo a mandar los 2 ejemplares a otro sitio, y me contestaban en Planeta que es que aún no habían salido los finalistas y no podían devolver nada. Dije, bueno, pues eso es que aún no han salido. Y efectivamente, al día siguiente me entró por internet, que tenía yo puesta una alerta en Google para que cuando salían noticias de Premio Planeta me entraran las listas de los 10 finalistas. Y claro, cuando empecé a leer los nombres y vi el nombre de mi novela, es que no me lo creía. Decía, no puede ser, se han equivocado, no puede ser. Y claro, me empezaron a entrar de todos los periódicos y era mi novela. De hecho, en la cena de la Gala de los Planeta, que coincidí con otro finalista, no se lo creía, me decía, ¿pero tú cuántas veces te has presentado? Digo, no, es la primera. ¿Y cuántas novelas has escrito? Es la primera. Y yo lo decía así de bajito. Y me dice, pero bueno, dice, pero si yo llevo 10 años viniendo aquí, o sea, no yendo porque nunca le habían dejado entre los finalistas, pero presentándose llevaba 10 años, tenía escritas 3 o 4 novelas, dice, y tú escribes la primera y estás aquí. Entonces, yo creo que es un asombro para todos y, como digo, para mí la primera. Espero no defraudar a nadie, porque también crea una expectativa muy alta, ¿no? El pensar que has quedado finalista en el Premio Planeta. Bueno, yo realmente tengo un problema y es que no sé si llamarte Marta o Malube, que creo que era el nombre que utilizaste, ¿no? Efectivamente, es el seudónimo con el que me presenté al premio. ¿Tiene explicación ese nombre? Pues ese seudónimo lo utilizaba mi madre y es un acrónimo de las iniciales de mi madre. Mi madre se llamaba María Luisa Benech Melendró. Entonces era el Ma, Lu, B es María Luisa Benech, y ella pues también tenía mucha afición a la escritura, yo creo que la he heredado de ella, y en su momento pues tuvo una página web y escribía sus artículos, y ella pues en su correo electrónico y demás estaba como Malube, como el diminutivo de sus siglas, ¿no? Cuando me fui a presentar al Premio Planeta pensé, cuando mandes la novela y vean que es de alguien no conocido en el mundo literario, que no ha escrito nada, eso se va a ir directamente a la papelera. Yo no sé cómo funcionan los concursos, pero yo lo pensé así. Dije, bueno, pues pongo un seudónimo, que eso queda muy bien, no saben quién se ha presentado y así por lo menos que se la lean, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces buscando un seudónimo dije, pues ¿para qué me voy a calentar la cabeza si ya tenía uno que utilizaba mi madre en su momento, ¿no? Y cogí ese. Malube, además le tengo mucho cariño y como también la novela en cierta medida va dedicada a mis padres, pues sea una forma de tenerlos presentes. Marta, Soledad Puertolas, Rosa Regás, Alfredo Brais Echenique, Carmen Posadas, Pere Gimferré, entre otros, fueron el jurado de tu obra. Estamos hablando de los nombres más importantes en estos momentos de la literatura en España. Que gente de esta altura, y eso que tú tienes una altura considerable, Sí. pero gente de esta altura cultural evalúen el final del Ave Fénix como una de las 10 mejores obras que se han presentado, ¿no da vértigo? Mucho, da mucho. Por eso decía que en cierta medida tengo un poco de miedo a defraudar las expectativas que la gente se pueda hacer. Yo sé que los que la han leído les ha gustado mucho, pero claro, de momento la ha leído un entorno muy reducido. Yo ahora tengo que pasar esa reválida de otras muchas personas. Me da confianza saber pues, que ellos confiaron en mí, o sea, que semejante 5 talentos del mundo literario confiaran en mí y haberme visto pues precisamente en mi año que ganara Juan José Millás, o sea, el haber estado yo seleccionada junto a Juan José Millás, pues para mí es algo más que un honor, o sea, me siento una auténtica privilegiada. Entonces da mucho vértigo, da mucho respeto y te hace pensar que desde luego lo que no puedo hacer es encantarme y si quiero dedicarme a escribir tengo que trabajar muy duro para poder seguir ahí y mantener ese listón que me he puesto, claro.